El verdadero éxito de una persona radica no tanto en su talento y en sus habilidades que va adquiriendo con el tiempo, sino en su... Hay personas que en momentos de dificultad son capaces de impulsarse y hay otras personas que la derrota o con el fracaso se hunden para siempre jamás, ¿no? Ujú. Y ha salido bien no por suerte, sino porque llevábamos desde 1997 acumulando. Hoy en Listening Leaders tengo el placer y el honor de viajar hasta la ciudad de Málaga para hablar con una persona a la que sigo desde hace un montón de años, con la que he tenido una suerte de vida paralela, aunque él ha sido mucho mejor que yo en el mundo del baloncesto, pero que luego se ha incorporado al mundo del emprendimiento, al mundo del coaching, a la parte de superación personal, tiene publicados diferentes libros. Y yo creo que es una persona tan inquieta que era casi un lujo imperdonable no tenerle aquí en Listening Leaders. Así que por fin las cosas se dan. Curro Ábalos, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Raúl. Un placer. Tenía muchas ganas Qué de gusto. charlar un ratito contigo. Tenemos muchas cosas que contar y además muchas cosas donde somos casi hermanos gemelos, ¿eh? Y muchas cosas en común, sí, señor. Oye, tú fuiste uno de los pioneros del coaching. Estábamos hablando cuando en España había que buscar en un diccionario, porque no había todavía mucho internet, había que buscar un diccionario que era esto del coaching. ¿Cómo te dio por adentrarte en este mundo? O si esto llegó como Bueno, consecuencia de tu experiencia en el básquet. yo creo que tuvo algo que ver, fíjate, porque fue pues antes que creo que antes del año 2000, cuando empiezo a tener ciertas inquietudes. También es verdad que empujado por unas lesiones en la rodilla que ya en el año 1999, me obligaron a dejar el deporte de alta competición en el Unicaja de baloncesto que casi todo el mundo conoce o le suena. Y entonces en esa búsqueda de, oye, tengo que transformarme, porque claro, todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe quién es Curro Ábalos aquí en Málaga, todo el mundo no tengo que trabajar, porque tenía el trabajo como profesión, el baloncesto de élite, y ahora al día siguiente de la lesión, ¿qué hago? ¿No? Y empecé a leer de desarrollo personal. Yo creo que eso fue lo que me salvó psicológicamente, porque cuando tienes 26 años y lo tienes prácticamente todo, Raúl, donde con 21 años juegas una final de liga contra el Barça, con una ciudad como Málaga volcada, con fin, bueno, eres el ídolo de todo el mundo, de repente con 26 años te dice el médico, mira, ya a partir de mañana déjalo que no puedes caminar y vas a estar con un bastón en 20 años. Y tuve que transformarme y yo creo que tiré de desarrollo personal porque siempre es algo que me había interesado. Conocí la figura de Anthony Robbins como coach gurú mundial que todo el mundo conoce y me embarqué en todas sus formaciones. Convencí a mi mujer y nos fuimos a hacer todos los cursos no sé, a Estados Unidos, a Newport Beach, estuvimos con él, estuvimos bueno, también en Escocia, bueno, lo seguimos. Y empecé a transformarme dándome cuenta de que bueno, que tenemos dentro de nosotros un enorme potencial y que no es una frase hecha, sino que cuando exploras, además profundamente te das cuenta de todo lo que puedes hacer. Y ahí empezó el mundo del coaching, empecé a informarme qué empresa en España, por aquel entonces, como tú bien dices, daba ciertas garantías de que lo que te explicaban, oye, pues estaba estudiado, estaba puesto en funcionamiento, la gente que te formaba podía ser ejemplo de lo que decía, y encontré una empresa en Madrid que se llama o se llamaba Hola Coach, Hola sin H, como una ola, y allí me fui y me formé. Me formé con José Luis Menéndez y con Lupita Bolio en el año 2000, 1999-2000. Y ahí comienza mi historia con el coaching. Efectivamente, adornada por todo el sufrimiento, si quieres luego entramos un poco en ello, que me ayudó a convertirme en la persona que hoy soy en el baloncesto, ¿no? El sufrimiento me refiero al baloncesto, las lesiones, el dolor, la pérdida, todo eso. Bueno, lo que pasa es que ese sufrimiento es el que te da luego las herramientas para hacerlo. Cuando nos poníamos a entrenar y te decían, venga, 40 minutos de carrera continua, joder, no era divertido, era sufrido. Pero eso es lo que te daba luego fuelle para poder estar en un partido, ¿no? Por tanto, tener esta experiencia con 26 años de reinventarte una carrera te permite hacerlo luego tantas veces como quieras, ¿no? Sí, además, cuando no te queda más remedio, porque yo no tengo carrera universitaria. Una de las cosas que uno pierde cuando está en el deporte de élite empieza desde que tienes, yo era nadador antes de jugar al baloncesto, a los 12 años me transformo
chico que le gustaba el baloncesto y a los 15 me ficha el Unicaja, me voy a Málaga, yo soy nacido en Córdoba. Y entonces, bueno, pues termino el instituto, pero ya en el primer equipo se veía fatal que llevaras un libro de economía porque tienes un examen el lunes. Claro, te miraba el entrenador, por entonces Javier Embroda, que para descanse, un entrenador que fue increíble para mí, y me decía, no estás pensando en el partido, estás pensando en el examen. Entonces, claro, era como rarísimo. Había dos que estudiábamos, Alfonso Reyes, que sacó Caminos, Ingeniería de Caminos, creo, y yo mismo que no pude terminar la carrera. Entonces, una de las cosas que ocurre cuando te lesionas y a los 26 años tienes que transformarte es que no tienes más opciones. Tuve la suerte de encontrarme, me casé muy joven, con 23 años, con mi mujer, con la que llevo ya 28, pero ella sí era empresaria y tenía una mentalidad diferente a lo que yo estaba habituado. Entonces me arrastró al mundo empresarial. Su padre ha tenido una fábrica de queso 40 años. O sea, me sentaba en una mesa a comer. Me acuerdo del libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Me sentaba en una mesa a comer donde se hablaba habitualmente de cuentas de resultados, de proveedores, de tal, y eso me gustó. Y entonces montamos ya muy jóvenes nuestro primer negocio. Está feo autocitarse, pero mi primer libro, que me lo prologó Lolo Sainz, que habla de los valores del baloncesto llevados al mundo de la empresa, me sirvieron mucho en aquel momento, ¿no? ¿Cuánto de lo que aprendiste en el baloncesto te permitió o sigue, o si algo de lo que aprendiste ahí en el básquet te sigue sirviendo hoy en día para el mundo empresarial? Yo te diría, Raúl, que más del 80%. Porque yo soy muy tozudo. Yo creo que las habilidades son importantes, las técnicas de ventas. En nuestra empresa, que es una empresa de bienes raíces de real estate, ¿no? Del sector inmobiliario, pues formamos mucho en el cómo hay que llamar, en el cómo mañana hay una formación aquí de día completo. Pero hay otra parte que me gusta mucho formar a mis equipos, que es en desarrollo personal. Es decir, el verdadero éxito de una persona radica no tanto en su talento y en sus habilidades que va adquiriendo con el tiempo, sino en sus actitudes. Y para mí, la actitud lo es todo. Soy chapado a la vieja usanza, como se suele decir. Yo creo que una actitud poderosa puede cambiar muchas cosas. Claro que es importante el talento, claro que es importante la formación, pero todo eso, si lo multiplicas por cero actitud, es igual a cero. Ujú, ujú. Como cualquier cosa que multipliques por cero, como cualquier número, ¿no? Correcto. Oye, he omitido decir al principio que eres CEO y cofundador de una compañía que se llama Ola Real Estate Company y os dedicáis a todo el real estate en la costa, imagino que en la costa de Málaga, pero también en otros lugares en donde hay oportunidades, ¿no? Me decías que has puesto te has servido del 80% de las cosas que aprendiste en el baloncesto, sobre todo la actitud. Pero fíjate que el básquet es entrenamiento también, ¿no? ¿Qué podríamos hacer o cuánto de entrenamiento estamos dejando de tener en las empresas para pedirles a la gente que se juegue un partido a cara de perro todos los días, ¿no? O sea que cuánto nos cuesta invertirle algo de dinero al tema de la formación, ¿no? Me decías tú, mañana vamos a tener una formación. Qué interesante es eso, ¿no? Y qué poco se atiende, ¿no? Y cuando se tiene mucho, qué poco se valora. Ujú. Yo creo que la formación, igual que como tú bien dices, y traes a colación el tema de los entrenamientos, es fundamental para jugar el sábado e intentar ganar, no para ganar, sino para intentar ganar. ¿Cómo no va a ser importante que un equipo comercial, en este caso, yo que vivo del mundo de las ventas desde que me retiré, cómo no va a ser importante que un equipo comercial no esté formado, entrenado, capacitado para superar el no, la negativa, el que le cuelgue un teléfono? ¿Cómo no va a ser importante, ¿no? Yo siempre digo, y lo aprendí de uno de los gurús del sector inmobiliario de Toronto, ¿cuál era? Angelo Fradera. Angelo Fradera era un señor muy mayor que era agente inmobiliario de la antigua marca donde yo estaba antes de montar la mía, que venía a España y nos decía, si pensáis que la formación es cara, probad a ver con la ignorancia, a ver al final qué es más caro, si la formación o la ignorancia, ¿no? Y es verdad que tiene razón. Yo siempre veo en las convenciones de empresa, no solo de mi marca, sino a otras a las que acudo como ponente, me invitan, siempre veo las mismas caras, Raúl. Siempre veo a los mejores agentes. En todas las convenciones y formaciones están los mismos. Qué poquita gente nueva se incorpora. Y luego dicen que el que vende tiene éxito y tiene suerte. Pues no tiene suerte. O sea, realmente no ha dejado de formarse porque sabe que todavía no sabe nada, ¿no?
Y es un poquito de humildad lo que hace falta, ¿no? Y un exceso de ego en las ventas y una falta de humildad. Mm. Yo no tengo tanta edad como este señor que dices, pero también uso lo de aquello de si te preocupa gastarte en formación para que y luego la gente se marche, preocúpate, digo, imagínate lo que supone no gastártelo y que la gente se te quede, ¿no? O sea, esa es un poco Es muy buena también. la clave, ¿no? Oye, me decías que el hecho de que se me ha ido el santo al cielo por completo. Me decías primera vez que me pasa en un montón de tiempo. Bueno, Cosas hablábamos del directo, se llama esto. cosas del directo. Este, Invéntate una pregunta cualquiera y salimos del paso. me- hecho. Esto es lo bueno Claro, joder. esto es lo bueno de este formato. Oye, me interesa saber cuáles han sido de tus aprendizajes, ¿no? El Never Stop Exploring, ¿no? Ya, ahora ya he agarrado, donde decías, oye, no hay que dejar de aprender. Yo, uno de los lemas de este programa es Never Stop Exploring, ¿no? Nunca dejar de aprender. ¿Qué está aprendiendo Curro Ábalos en este momento? Pero constantemente. O sea, yo he descubierto, me encanta la lectura, vaya por delante. Llevo 4, 5 libros a la vez, que claro, me genera mucha problemática porque el cambio de dinámica, el cambio de conceptos, y te explico ahora por qué, pues mi cabeza a veces tarda en asimilar las ideas, ¿no? O sea, soy un amante, por ejemplo, de todo aquello que tiene que ver con libros de desarrollo personal. Me encanta mi querido Juan Maquelle, que es un tío que ha encontrado en el concepto de la felicidad y explicar el cómo y de qué manera uno puede ser feliz. Es íntimo amigo Juan Maquelle, es brutal lo que escribe. Me encanta la novela histórica, por encima de todo, la novela histórica que habla de Roma. Me he leído todo lo que he podido de Santiago Posteguillo y a otros autores donde en esa novela histórica, si quieres aprender y cuando lees tomas nota mentalmente, oye, hay decisiones que se tomaron, hay formas de atacar un problema, un desafío que aparecen en esos libros. Si vas en plan, voy a leer novela histórica nada más, nada, nada surge, pero si vas en plan, quiero aprender algo de esto, consigues cosas. Y hay algo que últimamente me ha hecho explotar la cabeza, que es la filosofía estoica, ¿no? Marco Aurelio, Séneca, etcétera, etcétera, donde encuentro conceptos que me hacen calmarme, ¿no? La ansiedad, el no puedes cambiar nada que no esté en tus manos, no te preocupes por aquello que no puedes controlar. Todo eso me ayuda a aprender. Por tanto, soy un investigador permanente, ya no solamente de aquello que tiene que ver con mi profesión habitual, que es el real estate, ¿no? El sector inmobiliario, por dónde va la cosa, inteligencia artificial, sino también cómo puedo yo como persona mejorar cada día para ser un mejor líder, ¿no? Eso a mí me agobia, o sea, quiero ser cada día mejor. ¿De dónde viene eso, Raúl? Probablemente venga de eso que tú ya hemos conocido, del deporte, de quiero ser mejor en el partido contra el Barça, de tengo que jugar mejor contra el Madrid el próximo día. Entonces, eso que lo tengo en los genes porque lo llevo haciendo de tanto tiempo, es lo que me hace cada día ser y intentar ser un poquito mejor. Así que aprendiendo cada día muchísimo. Si nos faltaba algún punto de conexión, soy un fan de los estoicos. Tú has citado Bien. a Bueno, Séneca, yo leo a Zenón de Sitio wow. y me encanta eso que dice, nada tan absurdo como enfadarte porque el sol se ponga cada día, ¿no? Qué bueno. Sol se va a poner cada día wow, ¿cuánto hace falta eso en el mundo de la empresa, ¿no? La gente está preocupada por cosas que no están a su alcance y muchas veces, el otro día escuchaba a Mario Alonso Puig aquí en Orlando que decía, lo que tenemos que hacer es cambiar el es que por el hay que, ¿no? Es que el tablero está muy alto, es que el tal, ok, hay que. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué está en tu mano para cambiar esta situación, ¿no? Ten en cuenta que el vocabulario que empleamos, una de las cosas que aprendí en PNL, en programación neurolingüística, también es el concepto del lenguaje interno, ¿no? Todo ese rato que pasamos con nosotros mismos, que como me decían una vez, la reunión más importante que tienes cada día no es ni con tu jefe, ni tu esposa, ni tus hijos, es contigo mismo y lo que te dices en esos momentos de soledad, o en esos momentos de estrés, o en esos momentos de no venta, o en esos momentos de mi jefe me ha gritado. Entonces, todos esos mensajes, lo que acabas de decir, cualquier palabra, me dijo José Luis Menéndez, mi formador en Hola Coach hace muchos años, Curro, tienes un verdadero desafío.
porque utilizas demasiado la palabra problema, por ejemplo. Quita la palabra problema. Ahora, a partir de ahora, mete en vez de problema desafío. Inténtalo. Y yo, pues tengo un desafío. Claro, solamente la propia palabra Sí, sí. genera una emoción completamente diferente, ¿no? Por eso lo que tú dices, tienes toda la razón. Y lo que dijo Puig, ¿no? Decía, al final, el concepto de lo que nos decimos y el mensaje que nos lanzamos es lo que hace que avancemos, nos frenemos, nos lloremos, en fin, avancemos o sea, o nos motivemos o nos desmotivemos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, en el mundo de la empresa, además, se da todo este factor del error que hablaba con un buen amigo común que también tenemos, Juan Sergio Scariolo, pero antes había entrevistado a Piti Hurtado, también entrenador de baloncesto, y yo le decía, ¿qué se aprende más, de las derrotas o de las victorias? Y me decía, de las derrotas no se aprende nada, lo único que se pasa mal y se pasa un mal rato, de donde se aprende más es de las victorias, que también se pueden sacar enseñanzas de ahí. Wow, yo no sé, déjame que te haga la pregunta a ti. ¿De qué se aprende más? ¿De qué has aprendido tú más? ¿De las victorias o de las derrotas? A ver, hablando ayer con mi esposa, le decía, estamos viviendo una circunstancia peculiar en la empresa esta semana, que ha generado un pequeño terremoto. Bueno, y yo le decía, ayer me decía, ella me decía, "Jo, es que estás enfadado". Y digo, es que es el punto que necesito de estrés para avanzar. O sea, yo funciono muy bien no en la quietud. Yo no funciono bien en los momentos de calma. Es más, me relajo, o sea, no soy yo. Donde trabajo muy bien es en esos momentos complicados en los que a lo mejor vamos perdiendo de 8 puntos, por llevarlo al baloncesto, perdiendo de 2 y quedan 2 minutos, ¿no? O sea, en ese momento es cuando saco, porque me obligo a sacar, mi mejor versión. Por tanto, yo no he aprendido mucho de las victorias. Las victorias, me dijo un amigo que entró en el sector inmobiliario de apellido Corbalán, pero que nada tiene que ver con el base del Real Madrid, me dijo, era marino mercante, me decía, Curro, deberías relativizarlo todo. Ni es tan bueno cuando es bueno, ni es tan malo cuando es malo. De hecho, me decía, cuando nosotros estamos en alta mar, nos vemos obligados a controlar la posición del barco casi cada X minutos, porque la calma, me decía, en el mar es relativa. De repente, una niebla te oculta la costa y ya no sabes dónde estás. Todo es relativo. Así que yo no he aprendido ni mucho ni poco de las derrotas, ni mucho ni poco de las victorias. He aprendido cuando quise aprender, cuando necesitaba aprender. No te puedo decir, por tanto, si es en un punto de éxito o en un punto de fracaso, que tampoco creo en el fracaso. Bueno, el éxito y la derrota, esos impostores, ¿no? Que también se dice, ¿no? Ambos dos. Y volviendo a los romanos, el memento mori también, ¿no? O sea, eres mortal y esto va a pasar la victoria, pero también va a pasar este mal momento que todos hemos vivido, ¿no? Pero qué interesante que se activen muchos de los resortes que tenemos ahí medio dormidos cuando vienen las dificultades, ¿no? Y ahí es cuando el ser humano saca lo mejor, ¿no? De ahí también lo de la crisis y la oportunidad, ¿no? Cuando hay una crisis, de repente hay una oportunidad y aquello que nos parecía que se ha marchado una persona, oye, que era de absoluta confianza y de repente viene otra que lo hace mejor, igual o mejor, ¿no? Y Igual dices, o mejor. sí, sí. Lo que pasa es que no estás atento a las oportunidades y lo que pasa es que, como te digo, te acostumbras a vivir en una zona de confort de determinado tamaño, que cuando te pinchan la zona de confort y aquello se queda un poquito más retraído, dices, Este es un espacio que está sponsorizado por Depersómetro, que es la herramienta que tenemos en Depersonas para poderles decir a las empresas lo que está pasando en sus equipos antes incluso de que las personas decidan abandonarlo o para crear circunstancias en donde la gente quiera quedarse. Espero que disfrutes del capítulo de hoy. wow, ¿no? Entonces, hay personas que en momentos de dificultad son capaces de impulsarse y creo, sinceramente, que ese es mi caso, es decir, he ido de fracaso en fracaso o de derrota en derrota hasta alcanzar determinado éxito personal y profesional. Y hay otras personas que con la derrota o con el fracaso se hunden para siempre jamás, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues depende. Y hay quien dice que de las, o como te decía este entrenador, que se aprende más de los éxitos. Pues no estoy muy de acuerdo, al menos en mi caso particular. Cada persona es un mundo, Raúl. Cada persona sabe
dónde están sus resortes y qué botón tiene que tocar para impulsarse, ¿no? En algún momento en el about de mi LinkedIn ponía esto de emprendedor permanente y yo creo que tú también lo eres. ¿Un emprendedor nace o se hace? Un emprendedor no nace. Yo no nací emprendedor. Yo nací deportista porque mis padres se empeñaron. Yo, que vivía en Santander, aunque nacido en Córdoba a los 4 años, empecé a nadar bueno, llegué a un campeonato de España, una plata, una medalla de plata en un campeonato de España de natación. Yo tiraba el bañador por un barranco para no entrenar y mis padres RQR, 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 y tú nadas, y nadé y me generé una actitud. El emprendedor debe tener en su entorno también, yo creo que un ambiente favorable. Hay muy pocos ejemplos, creo, en los que en entornos desfavorables una rosa pueda florecer. En un lugar donde solo hay rocas, por mucho que eches una semilla de un rosal, no creo que sea capaz de brotar. Por eso creo que el emprendedor, a base de cosas que va viendo, a base de cosas y, por supuesto, de intereses personales y de lectura y de autoaprendizaje, descubre que es mejor depender de uno mismo que depender de otros, ¿no? Y por eso yo estoy completamente en contra de aquellos que opinen que un emprendedor es un empresario. No, mire usted, un emprendedor es una persona que emprende y con el tiempo, a lo mejor, se convierte en empresario o sigue siendo emprendedor toda la vida. Empresario es tener empresa, empresario es manejar cuentas de resultados, empresario es tener un montaje importante, ¿no? Entonces, para ser empresario hay que haber sido emprendedor. Es casi siempre sí. Para ser emprendedor hace falta que te denominen empresario. No, todavía no lo eres, a lo mejor. El otro día me contaba, creo que fue Trixie Castro, una desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, me decía la diferencia entre el empresario y el emprendedor es cuando ya no tienes tú que vender tus productos, hay otro que te los vende, y cuando ya no tienes tú que ejecutar. Cuando ambas cosas se dan, entonces ya eres empresario. Mientras tanto, Ya sigues soy empresario. un emprendedor, ¿no? Y me pareció muy, muy interesante. Eh, Estamos hablando de los fallos y de los errores. Aquí hay una cosa, un concepto que se llama el Fuck Up Day en Estados Unidos, que es el manifiesto de, mire, la regué, me equivoqué, pero aprendí de todo esto. ¿Hay algo que nos puedas contar, algún recuerdo que tú tengas de algo que digas, wow, aquí la regué, pero mira, aprendí todo esto, ¿no? Pues siempre me ha pasado con personas. Eh, una de las promesas que me hice no hace demasiado tiempo es que no iba a montar nunca más una empresa con otros, mientras pudiera montarla siempre con mi esposa y así nos ha ido muy bien. La cagué en el momento en que monté una empresa con un socio y, y todo era precioso el primer año y el segundo hasta que hubo que ponerle dinero, ¿no? A la empresa, ¿no? Ahí te das cuenta de los diferentes ritmos, inquietudes, deseos que tienen aquellos que empezaron como si fuera el matrimonio del mundo mundial y luego te das cuenta de que no. Entonces, pero la capacidad de reacción ante una situación de ese tipo me parece que es muy importante, ¿no? Y cagadas a nivel de decisiones, pues probablemente muchas. Tampoco son llamativas. Yo vivo del mundo de la franquicia. Tenemos 16 franquicias en España y, bueno, he cerrado alguna. ¿Por qué? Pues porque la cagué. ¿La cagué por qué? Pues porque le vendí la franquicia a alguien que no tenía que haberle vendido nada. Pero quería tener éxito temprano, quería tener oficinas cuantas más mejor y rápido. Entonces, bueno, cometí errores. Ahora ya soy mucho más específico, soy mucho más exigente con aquellos que vienen a la marca diciendo que quieren abrir una oficina en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Hace muchos años escuché este de los socios, me hace mucha gracia y te va a gustar, que escuché a una persona que decía, el número ideal de socios que tiene que tener una empresa es impar y menor a 3. No te asocies con nadie. Totalmente, Si necesitas dinero, totalmente. vete a un banco. Si necesitas asesoramiento, vete a un abogado. Si necesitas, no te asocies con nadie porque es la única manera de mantener tu Y si puedes independencia. no meter a la familia, pues mejor. Es casi mejor, sí, sí, sin duda. Casi mejor. Oye, ¿por qué se emprende tan poco en España en comparación? Ambos conocemos estos dos mundos, Estados Unidos y España. Nunca es bueno comparar porque no hay elementos de comparación, cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero en esto del emprendimiento, ¿por qué crees tú que se emprende tan poco en España? Por dos razones fundamentales. Una, porque no hay cultura y dos, porque es muy caro.
Es decir, no hay cultura en ningún lugar del colegio, high school o menos, te explica la importancia que tiene el que puedas ser libre, aunque arriesgues. Aquí digamos que la dinámica es búscate un empleo, cuando salgas haces una carrera, luego haces un máster y búscate un empleo, tus 30 días de vacaciones, etcétera, etcétera. Le escuché una vez a Antonio Banderas, el actor, en un programa muy famoso en España que conoces, que se llama El Hormiguero. Y explicaba que en Estados Unidos se había hecho incluso una encuesta con miles y miles de jóvenes, donde les preguntaban si o funcionario o emprendedor. Y el 80%, 90% dijo emprendedor. Tú haces esa pregunta aquí en España y es al revés. Pero la gente joven no tiene la culpa de no tener mentalidad emprendedora. Es que quienes nos gobiernan no tienen ganas de que seamos libres o lo intentemos. Quienes nos gobiernan prefieren tenernos, por supuesto, atados a su pesebre y subvencionarnos y que le debamos cosas. Y claro, cuando uno quiere ser empresario, lo que busca y quiere primar es la libertad, ¿no? Por supuesto, asumir el riesgo. Pero luego montar un negocio en España es carísimo. O sea, tú tienes que empezar a pagar antes de tener nada. Tienes una burocracia absolutamente grotesca en la que se te quitan las ganas y luego además el empresario es perseguido. Perseguido, digo, fiscalmente. O sea, no es cómodo ser empresario en España. Por tanto, hay muchas más dificultades puestas en balanza y que facilidades. Si fuera al revés, tendríamos un 60-70% de jóvenes empresarios o emprendedores, mejor dicho. Coincido contigo, y esto lo he visto en los países en donde he vivido. Al final no he encontrado ni un solo gobierno que le interese la educación. Es mucho más fácil dirigir a un rebaño de ovejas que a un rebaño de gatos. Claro. Es mucho más sencillo, ¿no? Por tanto, bueno, cuanto más ahormados estemos en la paguita y en la tranquilidad de démelo usted al final del mes y no me exija mucho, pues mucho mejor. ¿Qué le dirías a la gente joven de lo que merece la pena de emprender? ¿Hay alguna cosa que merezca la pena de emprender? Hombre, muchas, pero es verdad que no, o sea, el emprendimiento es para todo el mundo, pero luego no todo el mundo está hecho para el emprendimiento, porque el emprendimiento, una de las cosas que tiene es que genera insomnio. Eh, yo tengo la suerte de tener como digo, a mi esposa, que nos casamos con 23 años y todavía mantenemos nuestra vida matrimonial y nuestros hijos, nos queremos mucho, pero ella es igual que yo, más. Claro, cuando llegas a casa y tienes a tu otra parte que no hace más que decirte, oye, no sé cuánto, no sé qué, tal, el negocio no funciona, tal y cual, pues oye, ven, búscate un empleo, pues ¿qué haces? Pues o terminas con tu pareja o terminas con el negocio. Mucha gente elige lo segundo, obvio, pero claro, emprender tiene cosas preciosas, pero también hay riesgos, ¿no? Digamos que la gente joven que nos pueda estar escuchando, que sea valiente. Por supuesto que se deje aconsejar por personas, bueno, y permíteme que hable de ti, ¿no? O sea, como de tu empresa, ¿no? Que hacéis todo tipo de coaching ejecutivo, etcétera, etcétera. O sea, que antes de montar un negocio pudieran asesorarse un poquito, ¿no? Pudieran saber qué área de negocio van a lanzar, si es una verdadera oportunidad, si tienen un verdadero valor añadido que ofrecer a una sociedad que demanda ese producto que ellos tienen, etcétera, etcétera, pues hay que arriesgarse, ¿no? Y te diré que yo tuve mucha suerte, aunque la suerte es el pretexto de los fracasados, según Pablo Neruda, pero tuve algo de fortuna. ¿Por qué? Porque lo que hice me salió bien. Pero para que te salga bien un negocio, a veces hay que fracasar, si me permites la palabra maldita, en tres o cuatro antes, porque eso te da experiencia, eso te curte. Cuanto menos dinero pierdas, mejor, pero que nadie piense que si monta un negocio le va a ir bien y perfecto el primer negocio y que nadie piense que si monta un negocio y pierde, pues ya no hay por qué montar un segundo negocio o buscar una segunda oportunidad. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? La piel se hace. Hay una lectura curiosa en eso, ¿eh? Lo peor que te puede pasar como emprendedor o como les pasa a muchos de los que luego se quedan enganchados en el juego es que el primero te vaya bien. Porque si el primero la pegas, eso te envalentona y al siguiente, ¡pum! Yo conozco un montón de gente hablando del baloncesto, ¿no? Y retomando de nuevo que lo que más te escuece, yo conozco un montón de gente a la que cuando le pregunto, oye, ¿cómo empezaste? Yo empecé perdiendo 146-1 con el Colegio San Viator.
pudimos meter uno porque alguien se equivocó, le dio en la mano a un chaval de los que iba en mi equipo y eran de aquello de 2x3 de tiros libres y la tiró a cucharón y la metió. Pero ese fue el único punto que metimos. Nos pasaron por encima por 145 puntos. Claro, cuando te pasa eso dices, wow, fíjate todo lo que tengo que aprender y tal, tal, tal. Si eres de los que el primer partido ganas 146-1, te crees que está Dios y luego tú, ¿no? Entonces, qué interesante en este tema, ¿no? El que el primer negocio te haya ido bien, hay que saber gestionarlo también, De ¿no? todas maneras, también te diré que una de las cosas que decidimos, nosotros llevamos en el sector inmobiliario, real estate, desde 1997. Quiere decir que ha llovido unas cuantas veces. Sí, sí. Eh, pero lo primero que hicimos, o sea, esta fase nuestra, del año 2015 hasta la fecha, es una segunda fase para nosotros en el sector inmobiliario. O sea, esta marca que veis aquí, Hola Real Estate, esta marca nació en 2015, es mi marca. Pero hasta entonces yo estuve con una franquicia que no era mi marca. ¿Por qué? Pues porque quise aprender y porque tuve 10 años, 12 años aprendiendo, yo no sabía lo que era el sector inmobiliario, por tanto, ¿por qué montar un negocio de golpe en un mundo que me sonaba, que generaba ingresos, dinero? ¡Wow! Costa del Sol, Málaga, España, la gente compra y vende viviendas, aquí hay comisiones. Ya, pero hay un montón de cosas que no conoces. Entonces dimos el paso a través de una franquicia donde aprendimos, donde aportamos, donde ganamos y tuvimos una relación win-to-win. Pero bueno, y después en el año 2015 dijimos, oye, ¿por qué no nosotros? ¿Y por qué no una marca propia? ¿Y por qué no lanzamos nuestro proyecto si ya llevamos unos cuantos años en esto? Y ha salido bien, no por suerte, sino porque llevábamos desde 1997 acumulando conocimientos, know-how, experiencia, fracasos, de todo tipo. ¿Qué le sigue a Hola Real Estate Company? En qué cosas estás pensando para el futuro? Pues he pensado en diversificar muchas veces, ¿vale? Pero no se me da bien. Y no se me da bien diversificar porque no se me da bien delegar. No se me da bien. Entonces, claro, como no se me da bien delegar, pues no tengo tiempo al día para construir o para pensar. Y sé que es un error, ¿no? Pero me gusta lo que hago mucho. O sea, me apasiona encontrar un franquiciado que quiera unirse a la marca, formarlo, trabajar con él para que su oficina funcione. Claro, y si ahora me enfoco en otra cosa, y si ahora, pues claro, una de las cosas que creo que tiene valor es que yo con mi know-how pueda atenderte a ti al teléfono a cualquier hora del día. Si estoy en 3 negocios a la vez, va a haber algo que va a sufrir de los 3. Entonces, mi valor añadido es estar cerca de mis franquiciados y atenderles en cualquier momento, da igual que sea domingo, y claro, eso se extraña, pero te puedo llamar un domingo, pues claro, socio, o sea, dame cuando quieras. Claro, si tengo 3 cosas más, no va a poder ser así. Y me da mucho miedo soltar este modelo de cercanía. Me da mucho miedo, ¿no? Porque al final quieren hablar contigo. Al final quieren, no, no me pongas un consultor. Yo me gustaría hablar contigo. Claro, joder. Claro, eso con 16 oficinas, pues con 50 queremos lanzar Portugal el año que viene y Latinoamérica el próximo. O sea, tengo que pensar en delegar. Sí. Sin duda, sin duda. Muy de acuerdo, por cierto, con la frase esa que tienes ahí atrás, siempre perderás el 100%. Ah, Así que es la frase de que veo nada más entrar en mi despacho todos los días del año. no Todos está, los días. no está nada mal. Curro Ábalos, CEO y cofundador de Hola Real Estate Company. Ha sido un gusto por fin tenerte aquí en Listening Leaders. Placer, hombre. Que la conversación continúe y que tengas muchos éxitos. Que como bien dices, la suerte es lo que se les desea a los malos toreros, así que tengas muchos éxitos en todo lo que emprendas. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias y felicidades por el programa que haces. Es un placer tener gente como tú que sea capaz de transmitir todo esto y de dar a conocer al mundo a personas, en este caso como yo, que estamos encantados de venir aquí. Gracias, Raúl. Un abrazo muy fuerte. Te debo unas cervecitas en Málaga la siguiente. Cuando quieras y unos espetos de sardinas, eso es. Hecho. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.